Y yendo a la palabra, hoy quiero meterme un poquito en la vida de David. Cuando empezamos con esto, hace ya 15 semanas, empezamos justamente hablando de David, de la historia con el encuentro con Goliat, que es lo que le voy a hablar ahora. Y a partir de ahí empezamos a hacer toda una seguidilla de situaciones que se fueron encadenando unas con otras, que nos muestran cuál es la manera de enfrentarnos a los problemas, a los conflictos, cuál es la manera de hacer guerra espiritual. Sabe que sobre el tema de guerra espiritual hay muchísimos mitos. Más que mitos yo le diría morbo. Está esa idea permanente de ver demonios, enfrentarse a los demonios, de zapatear a los demonios, de ver un endemoniado, de verlo revolcarse, verlo largar espuma por la boca, empieza a hacer cosas extrañas o arrastrarse por el piso. Todas cosas que pueden pasar y que, es más, pasan, pero que eso no es simplemente guerra espiritual, eso es un aspecto, una cosa que pasa cuando el enemigo viene a perturbar, viene a lastimar a una persona. Y en el caso de las manifestaciones, cuando quiere poner tropiezo en la iglesia, usted nunca va a ver, o muy difícil que vea, alguna manifestación demoníaca en la iglesia, porque este es lugar de adoración. No es un lugar para reconocimiento del enemigo, es un lugar de adoración. Entonces ahí sujetamos todo lo que se quiera levantar y adoramos al Señor, y el Señor hace el resto. La guerra espiritual no se trata de hacer un curso de liberación, de conocer demonios, de técnicas de oración o distintos tipos o maneras de oración o técnicas de ayuno. Todo eso es bueno, pero la guerra espiritual pasa por otro lado. La verdadera guerra espiritual pasa por otro lado. Pasa por saber quién soy, por saber cuál es mi relación con Dios, qué lugar ocupo yo debajo del manto del Señor, mi relación con Él, y cuál es realmente el poder de Dios y el poder que Él me otorga a mí para estar haciendo lo que tenga que hacer. Esa es la guerra espiritual. Un conflicto que no es una cuestión de poder o de pegar gritos, sino que es un conflicto de verdad. Saber quién soy y dónde estoy. Cuando yo sé dónde estoy, decía el miércoles pasado que nos aísla, como le dije hace un ratito, cuando yo sé quién soy y sé dónde estoy, por más que me quiera venir a aislar, no le hago caso. Tengo la meta puesta a lo que tengo que tener, miro para adelante como tengo que mirar, avanzo en aquello que tengo que hacer y no hago caso a las cosas que se levantan. Ahí también hay guerra espiritual. Enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestras miserias, a nuestros fracasos, enfrentarnos a nuestra cabeza, a las sensaciones, las emociones, los pensamientos, un montón de cosas que pasan cuando tengo que tomar esa decisión. La guerra espiritual también es tomar decisiones firmes, por sobre todo de mantenerse. Y ahora que digo firme, ya casi estamos terminando con toda esta secuencia. Y la última etapa, que ya va a estar entrando el mes que viene, porque ya estamos ahí terminando octubre, la última etapa tiene que ver con la famosa, o seguramente usted conoce, o si nunca escuchó hablar, hoy se entera, la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, el pasaje de la armadura de Dios empieza diciendo: estén pues firmes. Eso es la guerra espiritual, estar firmes en medio de todo lo que se quiera levantar, entendiendo que Dios me dio la capacidad, entendiendo que tengo esa fuerza y tengo esa autoridad. Cuando todo eso se junta, nadie te puede detener. La palabra de hoy, 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, como le dije, vamos a hablar de David. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Y estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Algo que tenemos que tener en cuenta, que es necesario que usted tenga en cuenta, tal vez no sea específicamente relacionado a la guerra espiritual, pero como consecuencia después sí se relaciona con la guerra espiritual, es que Dios no llama a gente desocupada. Dios no convoca a personas que se la pasan todo el día mirando el techo, sino que Dios llama a aquellas personas que están ocupadas, haciendo algo. En este caso, David cuidando las ovejas, pero era lo que le correspondía, era su responsabilidad. Dios llama a personas ocupadas. Cuando Dios te llama, cuando estás haciendo algo, bueno, ahí suelen venir algunos de esos ataques. Otra vez te vuelvo a decir, cuando vengan los ataques, si estás haciendo lo que tenés que hacer y si sabes quién sos y te mantenés firme, no hay ataque que se levante contra tu vida. Versículo 16
El filisteo, Goliat, salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo, mire qué curioso, qué casualidad, algo que nunca hemos visto, así lo estuvo haciendo durante 40 días. En la Biblia el 40 es el número del proceso. Sin proceso no hay transformación, sin proceso no hay crecimiento, sin proceso no hay pacto con Dios. El proceso es prácticamente la columna principal de una vida transformada. Cómo respondes al proceso que estés pasando es la llave de una vida transformada y bendecida. Con qué actitud encarás el proceso que vivas, porque, siempre estamos pasando algún que otro proceso. Constantemente estamos siendo procesados por Dios porque constantemente Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Y cuando llegamos a ese nivel más alto, Dios nos quiere llevar a un nivel más alto. Porque la vida del justo, dice la Biblia, que es como la luz de la aurora que va en aumento, va en crecimiento. Y Dios nos quiere llevar a estar y a experimentar una vida de plenitud. Que usted no esté preocupado por los conflictos que hay alrededor, que no se angustie por las cosas que pasan, que el precio del dólar o el aumento de tarifas no lo derribe, no lo voltee, no lo desanime, sino que pueda experimentar una vida en plenitud. La vida en plenitud se consigue a través de la relación personal con Dios, de darle lugar a Él en nosotros, tener relación con Él y empezar a vivir esa vida nueva. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses que en Él, en Jesús, estamos completos. Que no necesitamos absolutamente nada más que a Jesucristo para poder tener o estar de la manera que necesitamos y alcanzar todo lo que queremos y sentirnos y vivir en plenitud. 40 es el número de proceso, 40 días y 40 noches duró el diluvio, ya lo conoce, si no lo conoce por la Biblia, lo conoce por la tradición. 40 días estuvo Moisés en el monte Sinaí, hablando con Dios, donde recibió las piedras de la ley. 40 años vagaron los israelitas por el desierto como castigo por su incredulidad, por no creerle a Dios. Estuvieron dando vueltas, un camino que tardaba tal vez 2 semanas, como mucho, en hacerse. 40 años dando vueltas por su incredulidad, por no creerle a Dios. 40 días de gracia le dio el profeta Jonás a la rebelde Nínive antes de ser destruida. Le dijo, miren, Dios los va a destruir, así que arrepiéntanse, y pasaron 40 días hasta que se ordenaron. 40 días y 40 noches pasó Moisés en el monte Horeb, mientras buscaba la misericordia de Dios para el pueblo de Israel, para que no sea consumido. 40 días le tomó a Gedeón recibir la confirmación de Dios sobre su llamado. La historia de ese montículo de lana que ponía o que sacaba y que se mojaba o no se mojaba, que se mojaba la tierra y no el vellón de lana, que se moja el vellón de lana y no la tierra. 40 días estuvo dando vueltas, hablando con el Señor en ese momento. 40 días caminó Elías en el desierto antes del encuentro con Dios, y 40 días ayunó Jesús en el desierto. Así que dése cuenta que para todo hay un 40. En estas historias que vi, que no, por supuesto no las vamos a leer, pero en cada una de ellas, si usted conoce un poquito la historia o se mete en la historia, ve una reacción, una situación, ve algo que le pasó a los protagonistas, ve las cosas que tuvieron que enfrentar, ve las experiencias que tuvieron. Ese es el proceso. Hoy tuviste alguna situación que te procesó. Yo hoy estoy siendo recontraprocesado. Tengo un malestar físico 101% y tal vez un poco más todavía. Por eso cuando cantaban, aunque venga la enfermedad mientras viva te alabaré, ahí estaba yo diciendo, amén. Acá estoy yo que no me puedo ni mover, pero mientras viva te alabaré. Porque está por delante y porque es más importante hacer lo que tengo que hacer que tal vez incluso como me sienta. O como dije en el devocional de esta mañana, si usted lo vio, que el ministerio es trascendente a nuestra propia vida. Y cuando somos llamados por Dios, nuestra vida automáticamente queda en segundo plano. Que no quiere decir que te sacrifiques o que te inmoles, sino quiere decir que todo funciona, todo gira en función del ministerio, del propósito, del llamado que Dios tenga para vos. Así que, iglesia, no le escapes al proceso. Un problema en casa, un problema en el trabajo, un problema con la suegra, no le temas al proceso. Un problema con los hijos, una discusión matrimonial, no le temas al proceso. Cada cosa es una nueva oportunidad para que yo tome una decisión. Cada cosa que viene a mi vida, cada cosa que me pasa, es una nueva oportunidad para que yo tome una decisión. Como le hablaba el otro día, creo que fue el sábado, si no me equivoco, sobre el horno del reciclaje, de cómo Abraham salió de Ur de los Caldeos y después de pasar los siglos, Israel volvió a la misma región para poder volver a restablecer el pacto con Dios.
Cada cosa que te pasa, que algunas de ellas son provocadas por Dios, otras son permitidas por Dios, otras son a consecuencia de nuestros propios errores, pero cada cosa que te pasa es una nueva oportunidad para que vuelvas atrás y digas, bueno, ahora voy a tomar una decisión distinta. ¿No le gustaría a veces que existiera la máquina del tiempo? ¿No le gustaría algunas veces que existiera un botoncito que vuelva el tiempo atrás? ¿No le gustaría alguna vez que existiera algo como en la película Hombres de Negro, ese aparatito con el cual le borraba la memoria a los otros? Que hubiera algo que de golpe te mandaste un moco, dijiste algo fuera del lugar, ofendiste a alguien, lastimaste a alguien, entonces aplicarle ahí para que no se acuerden de eso. O de volver a tiempos anteriores, o de decir, no haga esto, pero seguramente lo hace. O de decir, si hubiera hecho tal cosa, si hubiera dicho tal cosa, si no hubiera ido a tal lado, no podés cambiar lo que ya pasó. Así que concentrate en el hoy y edifica el mañana. No podés cambiar lo que ya pasó, no le temas al proceso. ¿Cómo enfrentó David a su enemigo? Versículo 17. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Podemos decir que David tenía un ministerio. Simplemente le mandaron a llevar pan y queso a los hermanos, pero que era, bueno, era su trabajo, era su responsabilidad. Podríamos decir, si lo trasladamos a la iglesia, que tenés algo por hacer, tenés un propósito que cumplir. Se te dio un encargue, Dios te preparó, Dios te dio una función, Dios te manda a hacer algo, Dios te mandó a hablarle a alguien, Dios te manda a hacer algo en tu vida, Dios te manda a solucionar un tema en tu casa, lo que sea. O si vamos a tal vez un poco más simple, a las cosas cotidianas de todos los días, el hecho de llevar a tu familia a un lugar de bendición, a los pastos frescos, a los pastos verdes, llevar a tu familia hacia la presencia de Dios, al monte Oreb, al lugar donde hay alimento, al lugar donde hay paz. Es el ministerio que tenés que cumplir. Es la primera responsabilidad que Dios te da. Hacer lo que Él te manda a hacer y al hacer eso, generar un cambio a tu alrededor. El Evangelio significa vidas transformadas. La Biblia es un libro de vidas transformadas. Verso 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Llegó el momento justo cuando se estaba por armar el lío. Los israelitas y los filisteos, recuerda que los filisteos son los palestinos, los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Eso ya lo vimos al principio, en las primeras charlas, que el conflicto espiritual siempre es un conflicto entre bandos. Son dos bandos que se oponen entre sí y que yo no puedo ser neutral. Tengo que tomar un bando o el otro bando. Y que por el solo hecho de haber decidido seguir a Cristo, ya estoy involucrado en la guerra espiritual, entonces tengo que tomarme del bando del ganador. Pero lo curioso es que cuando David llega al campamento a llevarle el pan y queso a los hermanos, se estaba desplegando toda la batalla, el lío y el frente de batalla. Y son esas cosas que yo no sé si a vos te pasa. A mí me pasa. No sé si te pasa a menudo o de vez en cuando. A mí me pasa. Que hay situaciones que pareciera ser que están esperando que vos aparezcas. Hay conflictos que pareciera ser que están esperando que vos estés ahí. Que vos digas la palabra, que digas A. Y sencillamente por haber dicho A, estaba todo tranquilo, todo bien, dijiste A, se arma un lío, una hecatombe de situaciones, de cosas a tu alrededor. Es que a veces Dios, que tiene un plan con nosotros y tiene un plan a través de nosotros. Decía esta mañana en el devocional, en el momento ese del conflicto entre Marcos y Pablo, que se habían peleado anteriormente y eso provocó que dividieran sus caminos, que también era parte del plan de Dios, porque no podían estar los dos en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces se dividieron y empezaron a predicar en dos territorios distintos, hasta que llegó el momento indicado y Pablo, con mucha sabiduría, no hizo caso a los conflictos y a las discusiones que habían tenido entre ellos, no le echó en cara al nene, al adolescente, porque era un jovencito, Marcos, no le echó en cara las cosas que le había dicho o las rebeldías, dijo, tráemelo que me es útil para el ministerio, y ahí encararon el trabajo. Hay situaciones que parece que te están esperando a vos. Hay momentos en los que solo tu presencia provoca al enemigo.
es la manera en que Dios te usa para generar una transformación. Hay momentos como le pasó a Esther, ¿la conoce a Esther? Esa que tuvo que presentarse ante el rey cuando habían decretado la muerte de los judíos. Y su gran trabajo, su vida era simplemente ser reina. Ella no hacía nada, solamente ser reina. Y en un momento determinado el tío la manda que vaya a interceder ante el rey. Y ella dice, no, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y le dice, ¿y qué sabes si solamente para esta situación, para este día, es que vos estás en este lugar? Hay momentos que todo gira a mi alrededor y yo soy un gatillo o un detonador. Verso 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, acá aparece el gigantón, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían, ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos. Vos imaginate que te digan exento de impuestos, nada más. No sé qué tal estaba la hija de Saúl, no tengo idea. Parece que era linda piba. Pero al margen de eso, David escuchó libre de impuestos. Dijo, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Se interesó, y eso que él era el más chico de la casa, no el que tenía a su cargo la administración del negocio familiar, sino que eso estaba a cargo de su padre y de sus hermanos mayores. Él ahí no tenía que ver. Verso 25, algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas, además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David se enfocó en la oportunidad, doble oportunidad, en la de la piba y en la de los impuestos. David no se detuvo ni prestó atención a lo que significaba enfrentar al gigante. Podemos decir que David sería tal vez medio mandado o medio soberbio por ser jovencito. Pero miró la situación, miró 3 metros delante y no le hizo caso, avanzó adelante. ¿Por qué? Porque David sabía quién era él. Puso los ojos en la oportunidad, puso los ojos en la bendición, puso los ojos en el beneficio de hacer lo que tenía que hacer y no puso los ojos en el problema. Si yo pongo los ojos en el problema, ante cada paso que tengo que dar, el problema me supera y me detiene. Si yo pongo los ojos o me empiezo a pensar las consecuencias de las cosas que tengo que hacer, no de un capricho que se le ocurra, de las cosas que tengo que hacer, y empiezo a mirar, no, bueno, sí, pero mirá esto que puede pasar lo otro, no haces nada. Ya lo dice el libro de Eclesiastés, que el que mira los vientos no siembra. No, porque va a estar feo, no, que va a llover, no, que no va a llover. No hay que detenerse ante las circunstancias alrededor, sino avanzar según la relación que tenés con Dios y el propósito que Dios te puso por delante. El enemigo que se te presenta delante puede ser grandote o puede ser pequeño, puede ser ruidoso o puede ser silencioso. No creo que sea un tipo de 3 metros, pero capaz tenés un problema económico, capaz que hay un problema de salud, capaz que hay un problema en tu casa, capaz que un tema laboral, capaz que tenés que tomar una decisión. Capaz que tenés que decir, bueno, necesito cambiar mi vida, tengo que hacer algo. No te detengas mirando el problema como si el problema te fuera a ahogar. Mirá por encima del problema donde está la bendición. Como hizo David, mirá por encima de Dios, que era el que estaba detrás de él. Y como él sabía que Dios estaba, capaz que eso es lo importante, Dios sabía que él estaba, tenemos que saber que él está. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar respecto de Dios, respecto del Evangelio, de nuestra relación con Dios, respecto de la iglesia, de la visión de la iglesia y de lo que Dios tiene para mí, del potencial que Dios puso en mí. Si te das cuenta que Dios está con vos, que Dios te respalda, si entendés que Él te llamó, al que Dios llama, Dios capacita. Si entendés que Él te llamó, el solo hecho de que Dios te llame demuestra que tenés la capacidad de hacer cualquier cosa que Dios te haya mandado a hacer.
Entonces David se da vuelta, lo ve en el espíritu, en la fe, en el corazón, como quiera, lo ve a Dios detrás de él, y cuando lo ve a Dios detrás de él, no lo veía al gigante. El gigante era una nada, era una pulguita, no era nada. Porque cuando empezamos a mirar las cosas a través del filtro de Dios, cambia nuestra perspectiva respecto del problema. La manera en que vos encarás el proceso es la clave para que salgas adelante, la clave de tu crecimiento, la clave de tu bendición. Cuando mirás los conflictos a través de Dios, cambia totalmente la visión. Como dice Colosenses capítulo 3, que estamos sentados en lugares celestiales junto al Señor. Y si usted está sentado junto a Él, los problemas son, pero nada, poca cosa, insignificante. No vale la pena. Capaz que esa sea la mejor definición o la mejor palabra. No vale la pena. No pongas al enemigo a la altura de Dios, como había pasado con Elías, ¿se acuerda? No pongas al enemigo a tu altura porque estás por encima. Mira el conflicto a través de Dios y por encima de la espalda de Dios. Versículo 26, repito, David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano? Están endemoniadas las luces. ¿Qué se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Versículo 27, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y ahí empezó el lío con la familia. El 28 dice que Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó diciendo: ¿qué viniste a hacer? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? ¿Ve que está loca la luz? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David. Como suele decir todo hermano menor, ¿no? Lo que pasa es que cuando el hermano menor dice ahora qué hice, seguro que algo hizo. También puede ser que el mayor se lo esté endilgando y que haya sido él y le eche la culpa al menor. Es muy probable. Usted sabe cómo es la política de hermanos, ¿no? Que tiene sus códigos propios. ¿Y ahora qué hice?, preguntó David, si apenas he abierto la cosa. David no hizo caso no solamente de la altura del gigante, sino que no hizo caso de las acusaciones de su hermano. Como Nehemías, cuando estaba haciendo esa gran obra, y se levantaron alrededor toda la oposición, que empezaron a decirle un montón de cosas, y él se detiene a decirle: si yo dejo de hacer esto, si yo bajo para ir con ustedes, voy a detener la obra, y tengo una obra muy importante por hacer. Los mira a los que le venían a acusar, primeramente a decirle que lo iban a denunciar, después a decirle que tenía que protegerlo. No tengo tiempo para detenerme a mirarlos a ustedes. Tengo una obra grande por hacer. Cuando entendés que sos llamado por Dios, que tenés un ministerio, que tenés un propósito por cumplir, que Dios te puso una responsabilidad en tus manos, ya sea un servicio a Dios o, como te dije, tu familia. Porque la familia no queda exenta. Ese mito fantasioso demoníaco de no puedo dedicarme a la iglesia porque si no le robo tiempo a mi familia, lo único que logra es que toda la familia se termine perdiendo. Lo que tiene que hacer es aprender a equilibrar, no ser un fanático, no vivir en la iglesia, pero atender el llamado, el propósito que Dios tiene con nosotros y con nuestra familia. El otro día se lo conté, hoy lo hablaba con alguien también, cuando fue el escenario de la Segunda Guerra Mundial. Hoy lo nombré 2 o 3 veces a Churchill, a Winston Churchill. Él decía, ante las amenazas precisamente de, no me acuerdo si era de Hitler, ante las amenazas de Hitler, él decía: no voy a alcanzar la meta si me detengo todo el tiempo a tirarle piedras al enemigo. Avanzar en la dirección que Dios te puso sin prestar atención a los que se levanten contra vos. Siempre se van a levantar contra vos. Cada vez que vos quieras levantar 1 centímetro del piso, se van a levantar contra vos. Cuando quieras cambiar tu realidad en medio de un pueblo que no quiere cambiarla, se van a levantar contra vos. Cuando empieces a sobresalir y entonces se nota que todos los demás están por debajo, se van a levantar contra vos. Que se levanten contra vos, no te detengas ante el que se levanta contra vos. Poné los ojos en Jesús, avanzá y dirigite hacia lo que Dios te mandó por hacer. Y el enemigo, o por cansancio, o porque sencillamente ya Dios interviene, ya no tiene autoridad sobre tu vida. No le des autoridad al que te quiere detener,
no le des entidad, creerle que tienen más autoridad que vos, al que es un tropiezo para vos. Poné tu mirada en el Señor, como te acabo de decir, en el propósito, en el llamado, en el beneficio, una vida transformada, en la bendición que viene de su mano. Verso 30, estamos joya. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene que desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Hay un momento en tu vida, querido hermano, querida hermana, en el que hay que hacer lo que hay que hacer. Toma una decisión. No analices las situaciones, no cuestiones lo que se te diga. Toma una decisión. Si vos querés cambiar tu condición, si vos querés salir del lugar donde estás, si vos querés, tal vez, anhelás, aspirás, querés un nivel distinto para tu vida, si vos querés algo distinto para tu casa, para tu familia, si hay algo que te oprime y vos querés que eso se corte, tenés que moverte del lugar donde estás. Siempre se los conté. Una vez leí una frase que me fue de tanta bendición que decía: si no le gusta el lugar donde está, salga de ese lugar, que no es un árbol. No echaste raíces en un lugar que te está secando o que no te alimenta. Da un paso, como dice la canción, ¿vio? Da un paso al frente, haz algo diferente. Y otra cosa que le digo: el primer paso que usted da no lo pone delante de la transformación. Todavía tiene largo camino por andar. Pero el primer paso que das te saca del lugar donde estabas. El primer paso que das cambia tu visión. El primer paso que das cambia tu enfoque. Como cuando le dijo Dios a Abraham: mirá la tierra, mirá el este, mirá esto y esto, todo esto que ves es lo que yo te daré. Y a medida que él empezaba a avanzar, empezaba a caminar, se extendía el límite del territorio, se extendía el horizonte. Cuando das un paso para salir del lugar donde estás, cambia tu visión y cambia tu enfoque. Toma una decisión, toma partido, involucrate, sé parte, sé iglesia, serví al Señor, andá al evangelismo, como te dijo Claudio, como te digo yo. Sé parte de lo que Dios está haciendo, de ser un transformador de vidas, parte de un mecanismo, este mecanismo vivo que es la iglesia, que lleva vida a los perdidos y a los que andan angustiados. La gente está cada vez peor. Ayer o antes de ayer me compartieron un testimonio que, digo, es increíble las cosas que pasan en la calle. Me comentó Janina, por un proveedor de ella, de su trabajo, que estaban hablando, bueno, de los conflictos, de las cosas que pasan, de los precios. Bueno, es de lo que habla todo el mundo, ¿vio? Que los precios, que el dólar, que no hay precio, que va a comprar algo y no hay mercadería, que hoy fui a comprar unas cosas, tuve que esperar que remarquen los precios, no me atendían. Me decían: espere un ratito. No me atendían, entonces cuando me atendieron, es que estábamos marcando la lista nueva, me dice. Tuve que esperar que pongan los precios nuevos. Y hablaba con una persona, Yani me dice que hablaba con una persona y ella le empezó a predicar. Empezó a decir que, bueno, como decía Claudio también en un momento, no pongas tu esperanza en la política o en los políticos, porque seguramente vas a salir decepcionado. Poné tu esperanza y tu confianza en Dios, que tiene para vos un destino de victoria. Y este hombre le dice, si usted puede llegar a medir la profundidad de las palabras de este hombre le dice: qué fácil es para vos que crees en Dios. O sea, no le dijo: estás loca, andate con tu religión. Qué fácil es para vos que creer en Dios, que crees en Dios. ¿Cómo hago yo, que soy ateo? Más servido no se lo pudo haber dejado. Fíjese lo que pasa en el corazón de una persona, lo que está dentro de una persona. Está viendo la salida. Está, es más, anhelando esa salida. La escuchaba ella hablar y se le hacía agua a la boca. Ojalá yo pudiera creer de esa manera para confiar en lo que viene sin estar preocupado por lo que me pasa. Bueno, cree en Dios. Qué fácil que es para vos creer en Dios cuando yo soy ateo. Haga el trabajo. Decía la lectura del día de hoy, no me recuerdo, 1 Timoteo 4, no recuerdo el versículo, dice: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Verso 33, le dice Saúl: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida.
David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Nunca te olvides que el enemigo es poca cosa delante de Dios. 37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará, convicción, determinación, también me librará del poder de este filisteo. No, capaz que lo hace, también me librará. Usted tiene que cambiar su manera de pensar respecto de Dios. Dios no es religión, Dios es vida y vida transformada. Dios no es religión, Dios es poder, poder de salvación. Dios no es religión, Dios es un poder sobrenatural que lo lleva a andar por caminos nuevos y lo lleva a vivir en plenitud. ¿Conoce el cuento de la rana sorda? ¿Quién conoce el cuento de la rana sorda? Resulta, alguno lo va a conocer. Cállate, mira, cállate. Resulta que había una rana que se cayó adentro de un tarro de leche. Entonces cuando se cae, estaba solita, empezó a dar manotazos de ahogado, a los golpes, porque se hundía y quería salir de ahí, pero obviamente no podía hacer nada. Golpeaba y no podía hacer nada. En el borde del frasco había otras ranas que le gritaban y le hacían gestos, le hacían así con los brazos. Entonces la rana que estaba adentro mira a la que están afuera y dice: ah, me están diciendo que nade. Entonces empieza, la ranita empieza a nadar, dando vueltas, de tal manera que al final la leche se convirtió en crema espesa. Se pudo parar sobre la crema espesa, pegó un salto y salió del frasco. Cuando sale del frasco le preguntan las otras señoras ranas. Me huele a canción esto de Jardín de Infantes. Hay una canción que dice algo de señora rana, ¿no? Le dice las otras, le dice: ¿no veías que te estábamos diciendo que te quedes quieta, que te ibas a ahogar? Ah, no, soy sorda, no escuché lo que me decían. Cuando vos escuchás a que te quiere frenar, solamente vas a conseguir hundirte en el lugar donde estás. Si prestás atención al que te viene a ningunear, lo único que vas a conseguir es que no haya transformación. Le dijeron: no podés, sos muy chiquito, no me importa, Dios está conmigo. Poné los ojos en el Señor, sabe quién es el que está por detrás. Enfócate, como vimos en Ezequías y en Nehemías, enfócate en lo que tenés por hacer y no en los que se levanten. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. No podés vivir la unción de otro. No podés vestirte la autoridad de otro. No podés utilizar, no podés moverte con los métodos, con los sistemas de otro. Necesitas tu propia unción. Necesitas tu propia autoridad. Necesitas la dirección de Dios para vos, que solamente se consigue en tu relación con Dios y lo que Él tiene para darte. No se puede hacer nada si intentás hacer las cosas como las hace otro. Y terminando la historia, versículo 41, por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Versículo 45, preste atención. David le contestó, me hace acordar a la canción de Marino esto: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel.
Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada, luego corrió donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. No pongas tu mirada en el conflicto. No te dejes amedrentar por lo grande de tu enemigo. Sabé y valorá dónde estás y quién es Dios. Y no hay enemigo que se pueda enfrentar a vos. No escuches las amenazas, no escuches las acusaciones, no escuches al que te ningunea o te dice, sos poca cosa. Poné los ojos en el Señor, avanzá hacia la dirección que Él te da. No te detengas mirando nada, anda a la dirección fija y Dios está con vos. Póngase en pie y deme un minuto más. Decía recién el pasaje que David era trigueño y rubio, hermoso, atractivo. Dice en otro pasaje de Samuel que las mujeres se desesperaban por él, se enloquecían, y que por eso Saúl llegó a celarlo y a envidiarlo. Escuchamos también, sabemos por la palabra, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y que Dios lo eligió y lo usó para su obra. Pero lo que no escuchamos de David, escuche, no reunía las condiciones, no tenía fuerza ni preparación militar. Su físico no estaba acorde a semejante enfrentamiento. Su familia lo marginaba y lo rechazaba. Y algo más todavía, estaba acostumbrado a enfrentarse a los problemas sin ayuda, más que de Dios. Sabía que Dios estaba con él. Reconocía que la batalla no era de él, la batalla era del Señor. Era celoso, comprometido de la obra de Dios y confiaba ciegamente en Él. Puede ser muy grandote el gigante que se te levante, la situación que se enfrente. Puede venir muy fuerte contra tu vida. Y tal vez vos estás mirando y pensando como David: no doy la medida, no doy la altura, no tengo entrenamiento, no estoy preparado, no sé hacerlo, no sirvo para nada. Le dijo Dios a Gedeón cuando lo mandó a enfrentarse a los enemigos: ve con tus fuerzas. No necesitas nada más que lo que Dios te da para encarar la tarea que Dios te pone en las manos. Eso quiere decir que estás en condiciones y capacitados, primeramente para cambiar tu condición, en segundo lugar para llegar a vivir una vida de plenitud, y en tercer lugar para encarar el ministerio, el servicio, lo que Dios ponga en tus manos, y puedas ver tu vida, tu casa, tu familia, puedas ver en ellos una vida transformada. Cierra sus ojos conmigo, regáleme un momento por favor.